Hola comunidad de Macondo, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevo jueves y otro jueves en un ambiente algo enrarecido. La semana pasada dedicamos la mitad del programa al Pepe Mujica y hoy toca hablar del terrible crimen que ocurrió este martes a primera hora de la mañana en una de las calles más transitadas de Ciudad de México. Un sicario disparó 12 veces contra el coche en el que estaban Jimena Guzmán, mano derecha de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, el asesor de políticas de seguridad también del equipo de Clara Brugada. El asesinato es todo un precedente para la Ciudad de México, que es considerada pues uno de los sitios más seguros del país, y también es todo un precedente para la dirigencia y para la militancia de la Cuarta Transformación. Surgen muchas preguntas, todavía no hay una línea de investigación clara, pero claro, todas nos preguntamos por qué a ellos, cuál es la motivación, quién fue, quién manda el mensaje y para quién. Y hoy lo vamos a analizar con nuestra compañera de Diario Red Latinoamérica y periodista mexicana, Daniela Pastrana. Y luego nos iremos también a Colombia, porque el gobierno de Gustavo Petro, que lleva un tiempo enfrentando ya el bloqueo parlamentario contra los principales proyectos de reformas, presentó esta semana una nueva propuesta de consulta popular para que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre la reforma laboral que quiere implementar el gobierno y que la derecha se lo está tumbando. Una reforma que plantea cosas tan inéditas como, por ejemplo, una jornada laboral de 8 horas, contratos indefinidos obligatorios, salarios justos y bonos pensionales para los trabajadores del campo. Como ven, todo propuestas revolucionarias que, bueno, más o menos son equiparables a las demandas de los trabajadores en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, por semejante osadía, el gobierno de Petro tiene a más de la mitad del Parlamento escandalizado, intentando obstaculizar no ya la reforma, sino la consulta popular acerca de la posible reforma. ¿Queda alguna oportunidad para el cambio en Colombia? Esta es la pregunta que también muchas nos hacemos a un año de las elecciones presidenciales y la vamos a intentar responder hoy. Vayan conectándose a esta transmisión, no se olviden de ponerle los me gusta, dejar los comentarios y vamos a arrancar. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, Ina, buenas noches, Marquito Teruggi, a toda la comunidad de Macondo, a todos los que se van sumando. Recuerden eso, poner me gusta, suscribirse al canal. Pueden hacer todos los comentarios que quieran, que nosotros los leemos con mucha atención y agradecemos además el cariño que nos mandan semana a semana. Vamos a comenzar entonces con con los asesinatos de la mano derecha y la mano izquierda de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dos personas además bastante jóvenes, Jimena Guzmán de 42 años o 43 años creo, y ¿cómo se llama? José Muñoz. Muñoz de 52, que fueron asesinados el martes de mañana. Vieron que estaba Claudia Sheinbaum, la presidenta, en ese momento en la mañanera. Y ahí está registrado por las cámaras el momento, aparentemente el momento donde ella se entera por parte de un asesor de seguridad, por cierto, que está en el celular, se lo ve visiblemente preocupado, a varios asesores se ve como intercambiando información en medio de la mañanera, hasta que finalmente se acerca a la presidenta, le comunica algo, luego da la sensación de que la presidenta le dice confirme esta información, él se retira hacia atrás, un poco tras bambalinas, pero se lo ve conversando telefónicamente y evidentemente confirmando la información, y la presidenta dice, bueno, estamos en el proceso de confirmación, pero eventualmente en 10-15 minutos. Y ya en ese momento había trascendido públicamente en México que se estaba ante algo grave, grave. Creo que nadie se imaginó que estábamos ante un asesinato político de estas dimensiones, nada menos que el número 2 y número 3, o sea, los asesores directos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña la periodista Daniela Pastrana. Buenas noches, Daniela, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes en México, por cierto. Gracias por acompañarnos hoy en Macondo. Lamentamos que sea en el contexto de una cosa tan dura, porque además de todo eran militantes jóvenes y por lo que ha trascendido y por lo que dicen sus compañeros, compañeras y allegados, personas
muy comprometidas, muy honestas, muy laburantes, lejos de cualquier, pero ni siquiera sospechas de actividades que pudieran vincularlas con el ambiente delictivo y nada por el estilo. O sea, claramente son dos víctimas de un asesinato político y probablemente de un mensaje político. Pero eso, justamente, Daniela, es lo que queremos empezar a conversar contigo. Estamos hablando de un sicariato como mensaje a la jefa de gobierno Clara Brugada, como mensaje a Claudia Sheinbaum, a Morena. ¿Qué están pensando o qué están... cuáles son los indicios o qué es lo que más o menos las investigaciones están en este momento produciendo como información? ¿Qué tal, compañeros? Pues sí, es un gusto estar con ustedes en Macondo y es una lástima que sea por este tema que sí ha conmocionado mucho a la sociedad y ha conmocionado mucho también a la izquierda americana por lo que vi. Son compañeros que no tenían un perfil para nada relacionado con mafias ni con grupos delictivos, son compañeros jóvenes, son compañeros además tenían una actividad de toma de decisión directa, o sea, no era el jefe de obras de la ciudad que es como ve estos tribunales con algún tipo de extorsiones, ¿no? Hacían un trabajo político, operativo, ella era la mano, o sea, era la que llevaba la agenda de la jefa de gobierno de la ciudad, y él tenía un trabajo de asesoría en política, sí de seguridad, pero de asesoría. Era un trabajo básicamente operativo político el que hacía. Y eran dos compañeros que además de ser jóvenes y muy queridos, sobre todo Jimena, que es con los que tuvimos que tratar en algún momento cuando quisimos tener algún tipo de entrevista, vínculo o algo con la jefa de gobierno, además de ser muy queridos, también es, pues, son parte de esta generación de políticos que entró desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que, pues, que era gente común y corriente, o sea, justo andaban con curas o guardaespaldas, escoltas, estaban en carros blindados, se esperaba uno al otro a la salida del metro para ir, porque es parte de una generación, esa secretaría de gobierno, pues ha entrado al gobierno en estos últimos años, ¿no? Gente que es común y corriente y que entra a tener un cargo de una responsabilidad social con mucho de la política y una práctica. Entonces, por supuesto que el asesinato ha conmocionado, no hay todavía, y hemos tratado de ser responsables, ser demasiada, pues esperar a las investigaciones oficiales sobre los móviles, que todavía no están claros, pero lo que sí queda claro es que no es una forma de, en México que hemos tenido una violencia tan terrible en los últimos dos décadas, no es como la forma de operar de criminales cuando el objetivo viene directamente con temas de seguridad se ha estado manejando. O sea, todo el mundo quiere vincular el tema con la inseguridad directa en el país. Y no, esto es mucho más parecido a la forma de actuar de otros asesinatos que han sido políticos directamente en México, el estarlos esperando, el estarles siguiendo, los tiros de mucha precisión a personas que quizá, insisto, tienen un instinto, no de ejecución de acciones, y que no tienen incluso, porque en otros casos, hace años, un atentado contra el actual jefe de la Policía Federal, digamos, el contexto, uso del cártel fue muy distinto, llegar con armas largas, ocurren de otro modo, ¿no? Con otro tipo de espectacularidad o incluso de desapariciones de personas, pero esta forma de actuar sí recuerda mucho otros asesinatos políticos que ha habido en México. Daniela, gracias por estar en Macondo. Te pregunto un poco por cómo repercutió al interior de la 4T, de la militancia, porque por el tiempo que he estado en México, un poco la percepción es que, bueno, es un país que viene de un tiempo de violencia, que la conoces
por haberla visto, estudiado, narrado, pero que en ese marco de cierta fragmentación territorial, Ciudad de México de alguna manera estaba como protegida o blindada, ¿no? Una suerte como de situación donde se percibía menos, estaba menos, o tal vez diría más una generación militante de la 4T, de Morena en Ciudad de México, que tal vez no había vivido en carne propia una violencia política de esta naturaleza. ¿Cómo impactó eso adentro? Pregunto por las subjetividades, o sea, porque lo percibo desde afuera como que para esa generación que viene una política muy luminosa, muy de la 4T, de AMLO, de crecer, de poder hacer, de repente es como que le fueron como a su corazón y ahí le mandaron un mensaje, ¿no? ¿Qué percibiste? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo estuve en la conferencia de prensa de Clara Brugada, en el funeral, conversando con muchas personas que están en el gobierno de la ciudad, y sí es pues un sentimiento de mucho miedo, que creo que ese es al final de cuentas eh, eh, el móvil que todavía no conocemos, no lo podemos saber, pero lo que sí podemos saber es que quien lo hizo, quien lo no, estaba tratando de provocar miedo, porque eso es lo que hay en muchos funcionarios y muchos militantes más jóvenes que reflejados en la posibilidad, alguien me decía, pues con cierta ingenuidad, ¿no? Que no piensas que eso es una cosa que te pueda pasar a ti porque justo no estás involucrado en problemas relacionados con los temas de la criminalidad directamente, y que pues sí es un mensaje político. Entonces la sensación era primero de mucho duelo por el cariño que se le tenía a los personajes, tanto a Jimena como a José, dentro del equipo de gobierno de Clara Brugada, pero también con mucho miedo. Creo que esa es la parte central, porque no hay que olvidar el contexto en el que estamos. Tenemos pues ya semanas, meses muy difíciles en el contexto político internacional, con la agresión permanente de Donald Trump, también con un contexto interno pues de mucha efervescencia, mucha mezquindad de la oposición, por ejemplo, y mucho ataque al tema de la reforma judicial que vamos a tener en 10 días. Entonces, en tanta turbulencia, un asesinato político con estas dimensiones y con estas características, pues no deja de ser una señal como general, hasta cierto punto, eh, alguien me decía, no es miedo, es terror, ¿no? Es ese sentimiento de hasta dónde se puede llegar o cuáles son los límites que falta por. Daniela, compañera, muchísimas gracias por estar aquí. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, se ha pronunciado sobre lo sucedido en unos términos que denotan buenas intenciones, pero hay algo detrás, ¿no? Que están hablando directamente de ir a ayudar a México, a hacerle romperle la columna vertebral a los cárteles, básicamente algo así. Y una se pregunta, ¿no? Viendo un poco esa instrumentalización de la tragedia, de si serán capaces de convertir eso en una pieza más para crear ese estado de opinión que se sumaría pues a todas esas publicaciones de medios como New York Times sobre presuntos laboratorios del fentanilo, sobre la financiación narco de campañas electorales, etcétera, para crear un estado de opinión para una posible acción militar en suelo mexicano. ¿Qué opinas? ¿Es exagerado pensarlo o nos podemos esperar cualquier cosa? Pues, yo no creo que sea exagerado, pero tampoco quisiera creerlo, porque es tan atroz y tan terrorífico pensar que va a estar pensando en cosas así. Lo cierto es que pues se junta estas declaraciones de Marco Rubio con las que acaba de hacer el expresidente Felipe Calderón en España, en Madrid. Entonces nos dice, o sea, dijo pues abiertamente que es una lástima, que olvídenlo, que no hay esperanza de que Estados Unidos intervenga en América Latina, ¿no? Y directamente en México. Bueno, eso habla de sus deseos y de que sí hubo toda una intención, o sí han tenido toda una intención de que eso ocurra. Entonces, lo que a mí me fascina es que
sí estamos viviendo momentos complicados en donde se van juntando una serie de factores que a lo mejor son aislados, pero que ya juntos una eh, eh, no solo generan el miedo, sino generan toda una sensación de desestabilización o de intento de desestabilización de las acciones del gobierno, no sino del federal también, porque ya todas juntas, pues finalmente parece que estarían como intentando también fracturar, romper una cosa que está haciendo ahorita pues muy homogénea, ¿no? Que es el apoyo que están teniendo el gobierno de Claudia Sheinbaum y el apoyo popular. Entonces eso genera esta narrativa que insiste en llevarnos al tema de la criminalidad, del narco, cuando, como les decía, este asesinato no recuerda otras situaciones similares de grupos criminales que hemos visto en México en los últimos 20 años, ¿no? Recuerda más asesinatos políticos que también hemos visto en México, ahora sí que en un periodo más largo. Entonces, sí, no quisiera yo ser muy irresponsable en las cosas que estamos pensando, quisiera que tengamos más información de las autoridades, de las investigaciones, pero que sí es que el efecto que está generando sí tiende a, o sea, sí nos hace pensar en que ahí puede haber intentos de, por lo menos, aprovechar estas situaciones para generar estabilización en el gobierno. Daniela, ¿qué cosas son las que ya se saben? Pablo Vázquez, secretario de Seguridad, dijo algunas cosas, o trascendido al menos, que el sicario, la persona que cometió los asesinatos, se habría ido en una moto, luego fue trasladado y cambió a un Nissan azul, luego a una camioneta gris con la que salió de la Ciudad de México hacia el Estado de México. Aparentemente hubo un seguimiento, o se ha logrado hacer se trazó un poco el recorrido, el periplo de este homicida, y se sabe que contó por lo menos con 3 cómplices para poder hacer esta operativa. Esas son las cosas que han trascendido, pero no sé cuáles son las que se tienen efectivamente. Incluso ha trascendido que hay cierto contexto de detenciones que se habían producido en las últimas semanas que podrían estar relacionadas. ¿Qué es lo que se sabe al momento? Sí, pues básicamente lo que acabas de comentar, que pueden haber sido 4 personas, quizá la utilización de 3 vehículos ya los han tenido identificados, que los habían estado como siguiendo, o sea que había alguna vigilancia previa, ese tipo de cosas son las que ya se saben más, y yo creo que no es porque no haya más información de las autoridades, sino porque justo están tratando de que no haya filtraciones o que sea la información muy cuidadosa, pues precisa para poder ubicarlos, ¿no? Ubicar a las personas que fueron. Entonces, eso es lo que hasta ahora se sabe, y creo que, pues espero pues que en los próximos días podamos tener mucho más información. Hay ciertas rutas que hacia la zona en la que se podían haber dirigido, que podrían indicar quizá algún tipo de grupo o de gente que puede operar en ciertas zonas, pero yo insisto, el brazo ejecutor quizá no es el más relevante, o sea, es relevante para poder identificar la autoría material, no sea al autor material, sino al autor intelectual, que creo que al final de cuentas es el que nos va a permitir entender un poquito este inexplicable y además doloroso crimen contra los compañeros. Apelo a tu memoria y tu experiencia. En el caso de asesinatos políticos, vamos a llamarlo así, anteriores, en general quienes lo hacen se atribuyen la autoría, suele ser esta lógica de dejar todo en una zona como de desconocimiento total. Esto responde a algo que se conocía, es algo nuevo, digo, porque hay un pasado, ¿no? De dirigentes políticos que han sido asesinados en México, pero tengo recuerdo de otros donde sí, digamos, un cártel decía fuimos nosotros. En este caso es como que nadie
se atribuye la autoría intelectual. ¿Esto es raro? ¿Suele ser así? ¿No llama la atención? Pues es un poco lo que les decía Marco, o sea, cuando en los últimos 20 años, desde que Calderón desató esta cosa que le llamó guerra contra el narco, que en realidad fue una guerra contra la población civil, con la fachada del ataque al crimen, y que generó y ha generado una espiral de violencia que no hemos podido salir, aunque se haya disminuido sensiblemente. Eh, ese tipo de acciones que vimos durante quizás una década, que fue muy brutal entre guerras de grupos, pues generalmente dejaban eso y avisaban, incluso tienen hasta, no sé, equipos de comunicación, o yo no sé, para decir, no, nosotros fuimos, hicimos esto, cártel tal, cártel otro, etcétera, como que amen las acciones que tienen. Eso ha sido la constante en muchos casos, como por ejemplo muchos defensores de territorio, pues lo que han hecho es desaparecerlos, o sea, o tener otro tipo de señal que es muy visible qué grupo es, ¿no? Como forma incluso de propaganda. En el caso de los asesinatos, pues ayer entre las charlas y los comentarios, pues, había gente que recordaba el de José Francisco Lucier en 1994, que también fue de un restaurante más atrás, de colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, que ha hecho más una similitud con cómo fueron estos hechos, ¿no? Eh, tendremos que esperar a tener información sobre qué tipo de cosas son, pero sí llama la atención que bueno, no hay una autoría, no hay un grupo que se haya que se haya eh, apropiado de esto, que es realmente ocurre cuando se trata de algo criminal con algún interés directo para atacar dentro del control de un territorio criminal, que eso es lo que hemos visto, ¿no? Ina, estás muteada. Perdón. Digo que estamos teniendo una conexión un poco floja, pero aún con todo voy con la última por mi parte y vamos a cerrar, que también nos quedamos sin tiempo. Eh, esta situación ahora muchos también la aprovechan para hablar de la estrategia de seguridad, ¿no? Del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional. Me acuerdo que a principios de enero también se publicó como un vídeo explicativo explicando esa nueva estrategia, pues un poco las raíces, ¿no? De la cuarta T, atender a las causas, pues consolidación de la Guardia Nacional. Está la figura de Harfuch, ¿no? Que en los medios pues, se le presta mucha atención. Hablando hoy, en mayo de 2025, ¿podemos sacar alguna conclusión de cómo está funcionando? Si hay algunos resultados positivos, negativos, ¿cómo la podemos evaluar en general? La estrategia ha tenido, bueno, la violencia directa, los homicidios y los crímenes de alto impacto han tenido una disminución que está documentada desde el gobierno de López Obrador, que se ha criticado mucho el tema de su frase esta de abrazos y no balazos, que en realidad la traducción era vamos a atender las causas y no vamos a tener una actitud punitivista, militarizada o de muy securitista, que es la que había tenido los gobiernos anteriores. Lo que se había logrado, o lo que había logrado era tener una meseta, o sea, entrar en una etapa de detener el crecimiento tan exponencial que había empezado con Felipe Calderón y que había seguido con Enrique Peña Nieto. Entonces sí, entramos en una meseta y hay una disminución temible. El problema es que llegamos a unos niveles tan desproporcionados, ya que es difícil explicar lo que ha sido esta violencia tan fuerte que hemos vivido en México en estos últimos años. Es difícil explicarle a la gente que
de pronto en algún lugar de este país había cocinas para desaparecer personas, cocinas, es decir, construcciones hechas para zonas de tal forma que el ácido se fuera a tuviera cierta inclinación. O sea, son cosas que de verdad han sido una de las, una brutalidad la que tuvimos con esa guerra contra el narco. Entonces, el tema es que la violencia llegó a unos niveles tan grandes que vivirla no es una tarea fácil, y menos cuando no todos los actores involucrados están ayudando, ¿no? Entonces, creo que todavía falta, no sé cuánto tiempo tardará tener un país medio con normalidad. Hay regiones y hay zonas en las que la violencia sigue siendo muy fuerte. Hay muchos involucrados, actores locales, la criminalidad, macrocriminalidad por los foros en muchos sentidos. Pero por supuesto que creo que el hecho de que se haya tendencia tan vertiginosa a la alza y que esté disminuyendo, bueno, pues es finalmente una señal de que el camino de atender las causas ha sido el adecuado. Daniela, compañera, muchísimas gracias por atender hoy Macondo. Les mandamos un abrazo y vamos a seguir pendientes de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, y me voy a quedar a oírles el diagnóstico de Colombia. Un abrazo. Es terrible lo que Bueno, está sucediendo, sí. lo que sucedió en México. Bueno, yo quiero más extender como una solidaridad también, porque me llega mucho eso que dijo Daniela, que claro, es una nueva generación que incursionó en la política a partir del gobierno de López Obrador, y esto lo hemos visto en América Latina, jóvenes comunes y corrientes que son militantes, que reflejan una forma incluso de hacer política mucho más plebeya. En general no tienen esquemas de seguridad, no tienen nada de lo que estábamos acostumbrados en otros momentos. Y bueno, entonces duele todavía más, porque se metieron contra, casi que diría que se metieron contra dos pibes, ¿no? Que ponían el cuerpo en la militancia y que, por cierto, deberían tener salarios re sencillos, vivir una vida sencilla, más bien dedicada a una causa, no dedicada ni a enriquecerse con la política, ni a tener grandes fastos, ni a tener, bueno, todos esos despliegues que hemos visto en América Latina en muchas oportunidades, por lo cual me parece todavía más conmovedor lo que ha sucedido. Esperemos que se aclare rápidamente y por supuesto que no, bueno, que se encuentren los autores intelectuales también y no solo los materiales. Nos vamos al corte y Marco quería añadir algo. No, adelante, adelante. Nos vamos al corte y seguimos con Colombia.